Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero que sigamos resistiendo a este tiempo de cuarentena bueno, de estar en casa. Bueno, hoy nos toca continuar con la lectura de Lucas. Habíamos quedado en Lucas capítulo 5, versículo 16, así que hoy continuamos desde el capítulo 5 de Lucas, desde los versículos 17 a 26. Es una nueva sanidad, en este caso es la sanidad que Jesús hace hacia el paralítico. Así que, bueno, comenzamos con la lectura y después, como fuimos haciendo las semanas anteriores, vamos desmenuzando un poquito y tratando de sacar algunas ideas y algunos puntitos en particular. Dice así el Evangelio según Lucas, capítulo 5, versículo 17. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, Amigo, tus pecados te quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante, se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Bueno, vamos a comenzar un poquito a tratar de vincularlo con el contexto anterior. El versículo 17 comienza de esta manera. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Quisiera que volvamos al versículo 15, donde dice, donde después de terminar la sanidad del leproso, versículo 15 dice, sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. ¿Cómo lo vinculamos? Vinculamos con que un día, o sea, el evangelista Lucas comienza redactando que otro día, diferente, mientras Jesús estaba enseñando, habían, dentro de toda la multitud que había de gente, habían también fariseos y maestros de la ley que vinieron de otras ciudades, de otros pueblos cercanos, como ser Galilea, Judea, incluso de Jerusalén, para poder verlo y para poder escucharlo y para poder ver qué es lo que estaba aconteciendo, ¿sí? Por aquellos días y en ese momento. Y de la misma manera que termina el versículo 15, dice para que los sanaran de sus enfermedades. Y acá el versículo 17 nos dice que el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Quiero que recordemos un poquitito lo que habíamos hablado en los dos miércoles pasados sobre el nombre Señor, ¿no? Cómo Pedro lo reconoce como Señor y cómo el leproso también lo reconoce como Señor. Y habíamos dicho que esta palabra, Kyrios en griego, referencia siempre al término de Dios. Y cómo es que el evangelista Lucas aquí
lo está utilizando directamente para mencionar al Señor como Dios, no refiriéndose al Señor Jesús, ¿sí? No, no como Jesús, sino directamente como Dios, que podríamos decir puede ser. Y el poder de Dios estaba con él, con Jesús, para sanar a los enfermos. Es interesante también lo que hace Lucas, es que no nos presenta a Jesús, sino que está en como en una figura ya intrínseca, ya conocida, de que es él el que enseñaba, era él el único que estaba enseñando, porque no dice un día mientras Jesús enseñaba, directamente dice un día mientras enseñaba. ¿Sí? No estoy medio, no sé si estoy siendo un poquito confuso, pero es como para ir entramando esta cuestión de este significado teológico del Señor, ¿no? Que Lucas quiere resaltar que el poder del Señor o el poder de Dios por medio de la misma palabra estaba con él, está con Jesús para sanar a los enfermos. En el versículo 18 dice, entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Hagamos de cuenta, los fariseos están ahí, ¿no? Son parte del panorama, son parte, figuran ahí, todavía no están, no van a actuar, no van a hacer nada. Pero toda la multitud los rodea. En versículo 19, hagámonos la escena que está todo inundado de gente, Jesús en el medio, Jesús con muchísima gente enseñando, hablando, discutiendo, los fariseos mirando por ahí, observando todas las cosas que hacen. Estos muchachos no pueden llegar con su amigo, entonces ¿qué es lo que deciden? Versículo 19. Como no pudieron a causa de la multitud, llegar a la causa de la multitud, así que subieron a la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. O sea, todo el esfuerzo que hicieron, ellos querían llegar de alguna manera a presentar a su amigo a Jesús. Como no podían, como era impedido por las multitudes, ellos vieron el camino más fácil, que por ahí podría ser el camino más difícil, porque hay que subir al techo, desarmar todo el techo y bajarlo con sogas. O sea, por ahí eso es más difícil que ir pidiendo paso. Pero bueno, vieron el impedimento de la multitud, que no podían llegar a Jesús, pero de otra manera, que aunque parezca que sea más difícil, llegan a Jesús. De una manera más efectiva también, ¿sí? Entonces, no importa, digamos, cuando uno tiene la necesidad de llegar y de acercarse a Jesús, no va a importar cuáles son los impedimentos, siempre va a haber algún otro mecanismo, alguna otra herramienta para poder alcanzar a Jesús, para poder llegar a estar a los pies de Jesús. En el versículo 20 dice, al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados te quedan perdonados. Lo posan a este hombre, lo llevan y lo ponen a los pies de Jesús, los ponen frente a Jesús, lo ponen en el medio de la multitud para que todos vean lo que va a Jesús a hacer. Y Jesús, y quizás todo lo que estaban esperando, es que directamente lo restaure, lo tome de la mano y lo restaure. Sin embargo, Jesús le dice, tus pecados te quedan perdonados. Y acá vuelven a aparecer los fariseos, que dicen en el versículo 21, los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y acá me quiero detener solamente en cuando dice que comenzaron a pensar o que estaban pensando. Eh, Acá muchas veces es cuando a veces nos pasa a nosotros que nos quedamos así como, por así decirlo en un término no convencional, pero nos quedamos como medio regulando y viene alguien y te dice, nos dice, ¿qué te pasa? ¿Qué estás pensando? ¿Qué te pasa por la cabeza? ¿No? Es una situación similar, ¿no? O cuando estamos
con otras personas decimos, che, pero será verdad, che, pero será que es así, ¿no? Que esto, que lo otro, ¿no? Y como que lo hablamos también por lo bajito. Bueno, esta es la actitud y lo que le estaba pasando a estos fariseos, ¿no? Y a los maestros de la ley también. Que de hecho, en este pasaje es la primera vez que Lucas comienza a mencionar a los fariseos y a los maestros de la ley como los opositores de Jesús y de sus enseñanzas. Entonces, el versículo 22 continúa y dice, pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te quedan perdonados? ¿O levántate y anda? ¿No? Los confronta. Bueno, ¿qué es más fácil para ustedes decir y hacer? ¿Qué es más fácil? Obviamente que perdonar los pecados para la concepción de los fariseos y de los maestros de la ley era únicamente, digamos, un derecho y un poder solamente de Dios. Entonces acá también lo que Lucas nos está mostrando, y ahora ya lo vamos a ver en el versículo 24, es la condición de Jesús como Dios, que no solo tiene el poder que el Señor le dio, ¿sí? Que lo recalca en el versículo 17, sino que Él es Señor, por lo que ya nos viene hablando el evangelista en los versículos y en los relatos anteriores. ¿Sí? Él es Señor, Él es Dios, y Él tiene ese poder para perdonar los pecados, pero ellos, los fariseos y los maestros de la ley, no lo comprenden de esa manera. Entonces, en el versículo 24 continúa así, dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Hay un paréntesis, se dirigió entonces al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y acá lo que quería recalcar es, Lucas acá introduce la figura del Hijo del Hombre, ¿no? Que después también es repetida en los otros evangelistas y nos suena de algún lado, ¿no? Como el Hijo del Hombre, que el Hijo del Hombre vendrá entre las nubes, el Hijo del Hombre va a hacer tal cosa, el Hijo del Hombre los va a redimir. Bueno, la figura del Hijo del Hombre tiene su sustento en el Antiguo Testamento también, ya sea en Daniel capítulo 7 o en Esdras o también bueno, en libros que son, digamos, son apócrifos, pero que son de la cultura judía, tiene una carga teológica importante, pero más que nada, más que teológica, tiene una carga, aquí lo que tiene es una carga mesiánica. Les está diciendo, mira, el Hijo del Hombre eh, es aquel que te va a redimir. El Hijo del Hombre es aquel que te va a salvar. El Hijo del Hombre es el Rey que ya vino, que vos estás viendo acá. ¿Sí? Tiene esta figura o este papel. Lucas lo que está haciendo es decir o remarcar lo que Jesús hizo en la sinagoga, ¿sí? Cuando leyó el rollo de Isaías. Básicamente le está poniendo esta carga, el título, bajo este título está poniendo la carga de mesianismo, ¿no? La carga de aquel que vino a redimir, la carga de aquel que vino a salvar y a sanar. Ya, obviamente, a lo que están cuestionando los fariseos y los maestros de la ley es a perdonar los pecados, ¿sí? A ser aquel quien perdone los pecados. Después sí, Jesús dice, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Hace el milagro de sanación que todos estaban esperando, ¿no? Muy diferente, como después vamos a ir viendo también, los milagros de sanación y de sanidad no son todos iguales y tienen diferentes aspectos y no es que todos tienen una misma forma de hacerse. Pasó con con el endemoniado, pasó con el leproso y ahora vuelve a suceder con este. No cumple una parametrización o un rango de pasos que Jesús hace en cada sanación y en cada sanidad o en cada milagro. Siempre hay alguna variación.
Eh, entonces, versículo 25 dice, al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Esta misma persona que estaba en la camilla, que es primeramente perdonada de sus pecados, luego sanada, y después él se levanta, se recobra, como forma como veníamos hablando las semanas pasadas, de también de testimonio, ¿no? Se levantó y el testimonio se fue a casa alabando a Dios. Hay algo que no quiero que me quede colgado, que es eh, ¿por qué Jesús o por qué en este caso Jesús primero perdona los pecados de la persona y después los sana? No solo por la cuestión de demostrar delante de los fariseos y de los maestros de la ley que Él es Dios y que Él es el Hijo del Hombre y tiene esa autoridad para hacerlo, sino también que al igual que como habíamos hablado del leproso, el leproso era una persona o era alguien que estaba visto en la antigüedad como alguien que ya estaba muerto en vida, habíamos hablado, ¿no? Habíamos dicho que el leproso ya estaba muerto en vida. Entonces era un milagro y era una parte de como si fuera una resurrección, que alguien lo limpie o que se ha limpiado. Era algo completamente novedoso y extraño también porque ya la persona con lepra ya era un muerto en vida y era completamente discriminado y marginado. Con los enfermos, con los paralíticos, pasaba algo similar, que la enfermedad que poseían o la parálisis que poseían era a causa de su pecado. Entonces Jesús no se fija en lo físico únicamente, sino que directamente va y ataca a lo espiritual. Y es algo interesante porque que también quiero remarcar que la persona quizás no, el texto no nos dice que la persona le pide perdón, pero ¿por qué Jesús lo perdona? Porque el perdonarlo era hacer el mismo, es la misma, digamos, la misma condición que decir, bueno, ya está, quedaste sanado, quedaste libre. Tus amigos te trajeron para que vos quedes libre. Bueno, yo te perdono tus pecados. Ya estás sano. Después se fija o realiza el milagro que todos esperaban ver, también para confirmar un poco del poder que él tiene frente a los fariseos y a los maestros de la ley, y realiza la sanidad física, por así decirlo. Pero primeramente era, eh, a Jesús le importaba que con el perdón de los pecados esa persona ya estaba sana, ya está. Ya estaba sana, ya estaba liberada, ya tenía que comenzar una nueva vida. Y es interesante que cómo es que la fe opera también, que es lo que yo quisiera recalcar en esta tarde, es que cómo es que la fe comunitaria es la que hace fijar los ojos de Jesús. No solo porque lo hayan bajado y lo hayan puesto enfrente de él, pero la fe comunitaria de los que estaban alrededor del hombre. Eso es lo que impacta también, porque en el versículo 20 dice, al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados te quedan perdonados. Al ver la fe de ellos. O sea, muchas veces nosotros no podemos entender o no podemos ver cómo algún miembro de la iglesia o algún familiar o alguien le sucede algo que estamos orando, pensando. Pero precisamente por eso, porque la oración tiene poder, sí, pero también es una cuestión de fe comunitaria. Cuando nosotros compartimos la fe en comunidad y cuando tenemos fe y hacemos y, digamos, y participamos de la fe y también activamos la fe en comunidad, las cosas suceden porque Dios también ve nuestra fe en comunidad. Si fuéramos una iglesia o una congregación completamente descreída de todo y difícilmente pasarían cosas, difícilmente pasarían milagros, sanidades y cosas buenas que nos da el Señor, ¿sí? Entonces, la oración es importante y la fe en comunidad también es mucho más importante, porque es ese nexo o es ese lazo que nos une y por medio de ella también el Señor ve cómo nosotros
respondemos en comunidad, no solo en lo individual, sino en comunidad también. Entonces, dice, bueno, retomo versículo 25, al instante se levantó a la vista de todos, tomó la canimilla en que había estado acostado, y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados, y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Qué interesante que después de este acto, después de las enseñanzas, tal vez quizás que estaba dando Jesús a toda la multitud, pero toda la multitud se fue a su casa alabando a Dios, ¿no? Los amigos también alababan a Dios. Eh, Qué interesante que es como en estos versículos podemos ver eh, cómo la persona llega con una condición, en el medio Jesús obra, opera, y cómo esa persona queda restaurada, ¿no? Es como Jesús, o sea, de un estado inicial a un estado final, por así decirlo, de la persona, y en el medio una acción transformadora que la hace solo Jesús. Esa acción transformadora que solo la puede hacer Jesús. Y en este caso la comienza a realizar por medio de la fe que ve en los amigos que lo llevan al paralítico que estaba en la camilla. Sin entrar en más detalles con respecto a lo que cuestionaban los fariseos, porque después vamos a ver o vamos a seguir viendo de que los fariseos y los maestros de la ley siempre lo van a cuestionar a Jesús y siempre se van a quedar en esa actitud de pensando, entre comillas, ¿no? Y de razonar entre sí y de cuestionarse absolutamente todo, ¿no? Que muchas veces, siendo sincero, a mí a veces también me pasa, de que muchas veces me quedo en esa actitud farisaica, de decir, de cuestionarme todo, de cuestionarme la fe, de cuestionar muchas de las cosas que el Señor hace, y no estoy viendo realmente su mano de perdón y su mano de sanidad, ¿no? Entonces, qué interesante que es que también a veces nos podamos identificar, aunque sea por un ratito, como fariseos, y pedirle perdón y volver a sus brazos, ¿no? A su lazo a sus brazos, sí. Y finalmente, eh, en el versículo 26 dice, todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos maravillas. Muchas veces cuando la palabra nos habla de temor, no solo de temor como miedo infundado, sino que es de temor como de amor reverente, de temor reverente. O sea, es decir, somos temerosos de Dios. ¿Pero por qué? Porque reverenciamos y adoramos a Dios, no es porque le tenemos miedo porque nos castiga. Y eso es lo que aquí quiere plasmar el evangelista. Y hay algo que yo a veces también lo había dicho, que es el hoy, ¿no? Dicen, acá responden, hoy hemos visto maravillas. Hoy, la palabra hoy o el momento hoy, tiene un lugar teológico muy importante en Lucas, ¿sí? Porque es ese momento de encuentro donde es ese momento donde uno se encuentra con el Señor. O sea, siempre en algún momento de nuestras vidas hay un hoy para algo. Y este hoy que lo repite Lucas, lo podemos ver en el nacimiento, cuando dicen hoy nos ha nacido un Salvador, en este momento nos ha nacido un Salvador. O también lo podemos ver eh, cuando le aplica el perdón al, al ladrón que estaba colgado con él, que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy hay un momento en el que se produce un quiebre en la vida de las personas y ahí produce un quiebre en nuestra propia vida. Y ese quiebre es el momento de la acción transformadora de Jesús. Arrancamos con un estado inicial, ocurre Jesús con una acción transformadora por medio de la fe, por medio de nuestra fe, que es dada por Él, pero en el caso puntualmente en el de paralítico, por medio de la fe de los amigos, ocurre esa acción transformadora y luego pasamos a un estado final donde ya
podemos disfrutar de las maravillas que el Señor hace con nosotros y ha hecho y va a seguir haciendo con nosotros. Así que, hermanos, quiero que nos quedemos pensando en esto, de que la fe es tanto individual como comunitaria y que también podamos reconocernos delante de Él, pedirle por tener una fe más completa, una fe más sencilla, una fe más simple, como la de estos muchachos que vieron que no podían ir por el camino donde por ahí pidiendo permiso podían pasar, sino decidieron ir por lo más difícil, pero que podamos tener esa fe de decir: "Ah, igualmente voy a seguir al Señor, voy a seguir adelante, voy a buscarte, voy a hallarte, porque sé que vos estás ahí y estás dispuesto a escucharme". Y también con un corazón humilde y entregado a Él. Y así podemos disfrutar de las bendiciones y de las maravillas que tiene para nosotros, y también poder atravesar con mayor paz los momentos de dificultad que tengamos en nuestra vida. Y dejar de lado también, comprendiendo el razonamiento de los fariseos, dejar de lado muchas veces este pensamiento fariseo que se nos cruza también por la cabeza, y lo digo en primer lugar. Así que bueno, hermanos, que Dios los bendiga, y la semana que viene seguimos trabajando a partir del versículo 27 en el capítulo 5 de Lucas. Muchas bendiciones y bueno, esperemos que ya nos estemos viendo prontito. Abrazo grande.